Amados hermanos, en este 15º domingo después de Pentecostés, con gran gozo, les saludo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sea con ustedes, también contigo. Bueno, hemos visto ya el video de las indicaciones. Solamente les recuerdo que el martes tenemos estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Y también expresamos nuestra gratitud al Señor por librar de la muerte a la familia, o casi toda la familia Peña Jaimes. Bendito sea el Señor al librarlos de ese accidente. Felicitamos también con mucho cariño a David Jonathan, mi hijo, por su cumpleaños. Mi sobrina Priscila, que cumplió años. También, por supuesto, a Eduardo Maldonado. Lo felicitamos con mucho cariño. Y bueno, nuestra hermana Gaby había también celebrado su cumpleaños. Felicidades a todos ellos. Bueno, vamos a preparar nuestro corazón para adorar al Señor. No puedo esperar para verle, si Dios lo permite, el próximo domingo aquí en la iglesia, adorando juntos en presencia del Señor, constituidos como la Santa Asamblea para presentarnos delante de nuestro gran Señor del pacto y ofrecerle nuestro tributo de adoración. Preparemos nuestro corazón por el momento para adorarle de esta manera. Por favor, responda al llamado a la adoración. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Adoremos al Señor. Amén. Oremos. Porque tú eres un Dios clemente y justo, porque tú eres un Dios misericordioso, te adoramos. Porque eres justo en todas tus obras, en todos tus caminos. Porque eres misericordioso en todas tus obras, te adoramos. Tu pueblo te adora, aún separados por la distancia, pero unidos en el Espíritu, como un solo cuerpo, te adoramos. Y te ofrecemos este culto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Cantemos adorando al Señor por su gran fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad.
siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Porque Él es un Dios misericordioso, podemos acercarnos a Él en humilde reconocimiento de nuestros pecados para confesarlos, confiando solamente en Cristo. Oremos juntos la oración de confesión. Padre celestial de gracia, lo que he pensado, sentido, dicho y hecho, y lo que he fallado en pensar, sentir, decir y hacer, cuenta los dos lados de la misma historia. Yo soy el peor pecador que conozco. Te doy gracias que hay otra historia la cual has hecho mía. El evangelio de un Salvador que es más grande que todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos unos instantes para orar en silencio, confesando nuestros pecados, confiando única y exclusivamente en la obra consumada de Cristo Jesús. Oremos. Señor misericordioso y clemente, escucha nuestra oración, pues oramos en el nombre de Jesús, nuestro mediador, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Creyentes en el Señor Jesucristo, escuchen ahora la lectura de la palabra de Dios. Escuchen, crean y reciban por la fe las buenas nuevas del Evangelio para todos aquellos que se arrepienten con sinceridad de sus pecados y genuinamente creen en Cristo como su Señor y Salvador. Así es, dice el Salmo 103, versículos del 8 hasta el 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Amén. Amados hermanos, creyentes en Cristo, escuche y descanse al oír esta descripción de quién y cómo es el Señor y de qué es lo que ha hecho por nosotros. Él es clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Y Él no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Por el contrario, Él ha alejado cuán lejos está el este del oeste nuestras rebeliones de nosotros. Así que entonces, sobre la base de la autoridad de la palabra de Dios, en mi carácter de ministro del Evangelio, pronuncio perdón sobre todos aquellos que en verdad se arrepienten y confían en Cristo. Amados hermanos, regocijémonos, porque en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Cantemos acerca de la gracia de nuestro Dios.
amor mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar. Un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil más vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Amados hermanos, porque hemos sido perdonados, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Confesemos nuestra fe por medio del credo de los apóstoles. Digamos juntos a una voz: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y
habrán de ser eternamente. Amén. Oremos. Señor bondadoso, grande en misericordia, que nos has provisto, que a tu pueblo has mirado para sostenerlo, Señor. Gracias te damos. A través de estas circunstancias tú te has mostrado como nuestro Dios proveedor. Es por eso, Señor, que ofrendamos a ti en respuesta con nuestra adoración, trayendo nuestras ofrendas y diezmos a ti, Señor, para que sostengas tu iglesia. Así que, Señor, rogamos que bendigas las ofrendas y los diezmos que se vayan a estar dando a nuestra iglesia, Señor, para el uso sabio, para el extendimiento de tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Oremos. Clemente y misericordioso Señor, amoroso Padre Celestial, queremos darte gracias porque a lo largo de esta pandemia y a lo largo de toda nuestra vida has mostrado tu misericordia, has engrandecido tu misericordia sobre los que te temen y guardan tus mandamientos. Y aún, Señor, que hemos fallado, continúas siendo fiel a tus promesas del pacto. Continúas cuidándonos y proveyendo para tu pueblo. Pedimos por la familia entera de la Iglesia Jesús. Señor Padre, queremos agradecerte por tu cuidado, por tu protección, en particular con respecto al accidente sufrido por Omar, Gaby y Ofir. Bendito seas, Señor, por preservarles la vida. Nos regocijamos también por los cumpleaños de David Jonatán Correa. Gracias, Señor, por su vida y ministerio. También de Eduardo Maldonado, de Gaby Jaimes. Y también damos gracias, Señor, por Carlos, el esposo de Carla Luna, que cumple años también. Oh Padre, queremos agradecerte por las bendiciones dadas a todo tu pueblo y en especial a estos hermanos. Pedimos, Señor, por el ministerio de la palabra en la misión, aquí en nuestra iglesia, en ambos lados de la iglesia y en nuestra iglesia hermana. Bendice el púlpito de la misión, amigos, bendice al pastor Alfonso, a su esposa Diana, a todo el liderazgo de la misión, a la congregación ahí. Bendice también a los hermanos americanos, canadienses. Bendice, Señor, a los hermanos mexicanos. Bendice, Señor, el púlpito de nuestra iglesia, a la congregación, ancianos, diáconos y pastores de nuestra iglesia hermana en DeLand, Florida, Pastor Deren, Pastor Tim. Señor, y en particular te rogamos que preserves y cuides la salud de tu pueblo, de la iglesia Jesús en particular, y de todas las iglesias que reabrirán cultos públicos o reabrirán sus puertas para cultos públicos. En especial pedimos por nuestra iglesia, mantén sanos a todos los hermanos que piensan venir al culto, concédenos la oportunidad de estar reunidos otra vez
para juntos cantar la grandeza de tu nombre y de tus obras. Señor, rogamos por nuestra comunidad, rogamos, Señor, por nuestros gobiernos local, estatal y federal, por el cuerpo de policía, por la hermana Lupita que trabaja allí, por las Fuerzas Armadas, por don Ignacio Reyes que trabaja protegiendo ahí el orden. Te rogamos por la situación de nuestro país, por esta pandemia también, pero sobre todo por tu iglesia en progreso y en todo el mundo, y en especial por la iglesia perseguida. Te rogamos, Señor, que tú protejas, que tú cuides a cada uno de los pastores y misioneros que viven en lugares donde ser cristiano es prácticamente un crimen de Estado. Señor, cuídalos y protégelos, suple para sus necesidades. También a nivel local te pedimos que nuestra iglesia pueda pensar en aquellos que han sido afectados por las pandemias. Cuida a los hermanos de Florida también. Hay 3 tormentas dirigiéndose hacia ahí, quizá Carolina del Norte. Cuida a todos los hermanos en esas áreas. También es posible la formación de una tormenta que viniera por estos lugares. Te rogamos que tú nos protejas y que nos permitas, Señor, ser librados del mal. Líbranos del coronavirus, líbranos de otros males. Y Señor, sobre todo, ahora pedimos que tú abras nuestro corazón a la lectura de tu palabra. Tu palabra será leída públicamente. Pedimos, Señor, que tu pueblo escuche con atención y con reverencia la lectura de tu palabra, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra primera lectura la encontramos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 24. Voy a darle lectura al verso 14 y verso 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Esta segunda lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, del verso 1 al verso 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todos el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlos, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta es la palabra de Dios. Gracias sean dadas a Dios. Bueno, ya sé lo que sienten los peces en sus peceras, o ya siento lo que siente el Papa cuando sale en su papamóvil. Pero ya dejando toda broma a un lado, vamos a orar. Hemos ya escuchado la lectura de la palabra del Señor. Oremos por su bendición para la exposición de su palabra. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por permitirnos el privilegio de escuchar tu palabra. Y ahora, Señor, rogamos que obre tu Espíritu Santo tanto en los oyentes como en el predicador. Pedimos que el predicador exponga fielmente las palabras de Jesucristo y permite, Señor, que tu pueblo responda escuchando, recibiendo, creyendo y obedeciendo tu palabra. Cambia nuestra manera de pensar. Señor, te pedimos que vayas ajustando nuestra cosmovisión para que sea una más bíblica. Te pedimos que también cambies nuestros sentimientos, nuestros afectos. Y Señor, cambia también nuestra voluntad para que podamos responder con todo nuestro ser a lo que tu palabra dice. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vivimos en la época que pudiera ser descrita como la época del merezco, la época del tengo derecho a. Kate Rourke, en un artículo llamado Tú me debes, examinando una generación de merezco, escribe: alguna vez los ciudadanos trabajaban duro durante toda su vida. Ellos no dependían del gobierno para que él se hiciera cargo de todo por ellos, como sucede en cierto país cuyo nombre no mencionaré, que empieza con M y termina con Éxico. De hecho, ellos tenían un gran sentido de responsabilidad personal. Otros países como Francia y la Gran Bretaña han experimentado una carga muy fuerte, la cual es puesta sobre sus gobiernos. Y esto ha sido por décadas, debido a que los ciudadanos creen en un sistema de cuna a la tumba, o desde la cuna hasta la tumba, en el cual, desde el tiempo en que ellos nacen hasta el día de su muerte, pueden depender del gobierno para que el gobierno financie su bienestar y para que el gobierno también les pague el retiro, la jubilación. Así que cuando ellos se retiren, tendrán todo aquello a lo que tienen derecho o lo que merecen, y esto les será servido en bandeja de plata. Parece que ahora, dice la escritora de este artículo, nuestro país se está inclinando más y más hacia esa mentalidad, como sucede en el nuestro también. Con cada generación comenzamos a ver una mentalidad de merezco cada vez más creciente. ¿Tiene ella razón? ¿Está en lo correcto? Una investigación reciente ha descubierto que una cantidad muy grande de jóvenes están desarrollando este complejo de sentir que tienen derecho a todo o que todo lo merecen.
Psychology Today o Psicología Hoy reporta que algunos ejemplos de este sentido o sentimiento de merezco o de tengo derecho a varían de, pues, no respetar las reglas, el ser un gorrón, el causar inconveniencia y también el asumir el rol del líder cuando se trabaja en grupos. Esta tendencia psicológica viene de la creencia de que tú eres superior a otros y que mereces más que otros con respecto a ciertas cosas. Esto es verdad de la tan llamada o la llamada generación milenial, los millennials, o como la autora, investigadora, psicóloga Jean Twenge les llama la generación yo, Generation Me. Pero también es verdad de los postmillennials o la generación Z, los Zoomers. Un artículo en el New York Post reporta que un sorprendente 75% de los Zoomers o Gen Zers o generación postmillennial creen que ellos deben ser promovidos o que se les debe dar un aumento, ¿sí?, dentro del primer año de su empleo. De acuerdo a una encuesta hecha entre 1,000 jóvenes adultos de edades entre 18 y 23 años por una compañía llamada Inside Out. Bueno, Luis Rey Delgado García, no Luisito Rey, ese es otro. Luis Rey Delgado García, en un artículo publicado en Milenio llamado Los Méritos, escribe: al parecer se ha asomado una generación de jóvenes que se podría llamar del merecimiento. Incluso, dice él, Ron Alsop ha escrito un libro llamado Los niños trofeo en crecimiento, The Trophy Kids Grow. Estos tienen un chip que creen o que les hace creer que merecen más. Algo hemos hecho mal en la educación de los alumnos. Por ejemplo, ellos creen que basta con asistir a clases para merecer 80 de calificación, aunque no realicen actividad alguna, actividad académica alguna, y aunque reprueben los exámenes. Incluso piensan que para qué van a la clase si eso no cuenta para su calificación. Nos enfrentamos a una nueva generación del merecimiento que tiene una personalidad vulnerable, a una angustia psicológica caracterizada con sentimientos persistentes, en expectativas exageradas y derechos que deben ser satisfechos sin importar el mérito o logro. Este tono del merecimiento produce una generación que cree firmemente merecer absolutamente todo sin ganarlo. Ahora, sin importar esas tendencias generacionales, todavía hay muchas personas que continúan operando con un sentido quid pro quo. Quid pro quo es una frase en latín que en español traduce literalmente algo a cambio de algo, o una cosa por la otra. O sea, muchas personas abordan la vida con esta actitud de quid pro quo. Esto por aquello. Yo hago esto y obtengo esto en retorno. En otras palabras, esta es la idea del mundo, de aquello que es justo. ¿Sí? Tú obtienes exactamente lo que mereces. ¿Cierto? Las generaciones de ahora piensan merecerlo todo. Pero todavía hay personas que siguen operando. Y en un sentido todos los seres humanos operamos con este quid pro quo, con esta manera de abordar la vida. Esto a cambio de aquello. Quizás recuerda usted que Pedro, el vocero de los discípulos, le preguntó al Señor en Mateo 19, más bien él lo que hizo fue cuestionar al Señor en Mateo 19, 17. Dijo estas palabras, 27 de hecho, no 17.
Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Quid pro quo. Hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y a esto Jesús respondió prometiendo recompensas a y para los siervos fieles, en los versículos 28 y 29 del capítulo 19. Ahora, Jesús enfatizó que esas recompensas, por su propia naturaleza, eran recompensas de gracia y no basadas en el mérito humano. De hecho, Él muestra que su reino no opera de acuerdo con el sistema de valores del mundo. Así que Él añade en el versículo 30 del capítulo 19: muchos que son primeros, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Sin embargo, Jesús quería impresionar esa verdad en el corazón de sus discípulos. Quería Él que ellos pudieran realmente entender y creer lo que estaba diciendo. Él quería más bien asegurarse de que ellos habían entendido su enseñanza. ¿Por qué? Bueno, porque como es el caso en otras enseñanzas de Jesús, es posible que a ellos quizá no les hubiese caído el 20, como se solía decir, y que ellos continuarían operando con ese pensamiento de quid pro quo, aunque pertenecían a su reino. Así que Jesús entonces les cuenta una parábola, la parábola conocida como la parábola de los obreros de la viña. ¿Y cuál es el punto de esta parábola? Bueno, como un erudito neotestamentario dice, Mateo nos ha dado una pista por la manera en que él ha introducido esta parábola. La parábola sigue y concluye con la declaración de que muchos que son primeros serán los últimos y que los últimos serán primeros, sugiriendo que el mensaje es en general, que los estándares de Dios, esto en términos generales, que los estándares de Dios no son aquellos de recompensas estrictas por servicios prestados. Así que nadie tiene el derecho de reclamar su bondad. O como alguien dice, esta lección le recuerda a Pedro que aunque los siervos del reino recibirán una gran recompensa, esa ganancia es enteramente debida a la soberana gracia de Dios. Es muy probable que Mateo haya registrado esta parábola para enseñar a su audiencia original una verdad muy importante, sobre todo en relación con la inclusión de los gentiles en la iglesia. Gentiles, quienes eran despreciados por los judíos en general y quizá por los judíos en la iglesia o iglesias a las que Mateo les escribió su evangelio. Los judíos despreciaban a los gentiles y los consideraban totalmente inmerecedores de la gracia de Dios. Y así como los discípulos, también es muy probable, es muy posible que muchos de nosotros necesitamos o debamos ser confrontados con una manera de pensar y de sentir y de operar que se parece mucho a las ideas del mundo de justicia, a las ideas del mundo de merecimiento, de derechos. En otras palabras, necesitamos ser confrontados con esa manera de abordar la vida a la quid pro quo. Esto a cambio de aquello. Hago esto y recibo aquello. Y específicamente necesitamos ser confrontados con el pensamiento o sentimiento siniestros en nuestros corazones, de envidia, de celos. Necesitamos ser confrontados con un siniestro corazón envidioso, celoso, el cual quiere
relacionarse con Dios de esta manera: tú me debes algo. Debemos ser confrontados con un corazón que se quiere relacionar con Dios de esa manera: tú me debes, Dios. Y también confrontados con un corazón celoso, un corazón envidioso, que es revelado cuando Dios hace algo por alguien que consideramos injusto o no justo. Por lo tanto, necesitamos prestar atención al punto central de este mensaje, el cual resumo de esta manera: ya que la generosidad de Dios trasciende las ideas del mundo de lo que es justo, no debemos resentir su gracia soberana, que es dada a aquellos que de acuerdo a nosotros son inmerecedores. Lo digo de otra manera: ya que la generosidad de Dios trasciende las ideas del mundo de lo que es justo, no debiéramos resentir cuando Dios muestre su gracia, otorgue su gracia soberana a aquellos que nosotros consideramos que no la merecen. ¿Cómo Mateo nos confronta con esta verdad? Bueno, lo hace llamando nuestra atención a dos aspectos de quién es Dios, dos características de Dios, dos aspectos del carácter, dos atributos de Dios. Y por lo tanto, también, por ende, llamando nuestra atención a lo que podemos esperar a la luz de esos atributos y cómo debiéramos nosotros vivir como ciudadanos de su reino. ¿Cuáles son estos dos aspectos? ¿Cuáles son estas dos características? Número uno, ya que la generosidad de Dios trasciende las ideas del mundo de lo que es justo, nosotros como ciudadanos de su reino no debemos esperar que Él trate con nosotros como si fuéramos merecedores, como si nosotros mereciéramos, como si nosotros tuviéramos derecho a, versículos del 1 hasta el 12. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y yo les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Bueno, note usted, por favor, que Jesús está contando una parábola. Y las parábolas tenían un propósito. Ahora, el propósito de esta parábola, por supuesto, de ninguna manera es introducirnos a la materia de economía o instruirnos en prácticas económicas o servir como un patrón para relaciones obrero-patronales. No, de ninguna manera. Esta parábola tiene otro punto más importante que esos aspectos socioeconómicos. Usted debe tener en cuenta que los jornaleros en el primer siglo, en el mundo romano y especialmente en Palestina, típicamente se reunían en la plaza, donde ellos eran contratados muy tempranito por la mañana para asistir en la cosecha, por el pago o por el salario estándar de un denario por la jornada, de un denario por día. De hecho,
de 6 a 6, de sol a sol. Ahora, como un comentario de Mateo dice, en un día de desempleo, lo cual es atestiguado por el historiador judío Josefo, donde no había seguridad estatal donde uno pudiera apoyarse, como sucede en nuestro país con tanto programa asistencial que el gobierno populista tiene. Entonces, donde no había sindicatos para proteger al obrero, cuando un empleador podía literalmente hacer lo que él quisiera con lo que le pertenecía, como dice el versículo 15, la acción de este patrón, de este dueño de la viña, de este empleador en la parábola, en contratar obreros adicionales que realmente por la hora en que los contrata no podían posiblemente pues recibir el salario de un día, pues puede ser entendida como el comportamiento, esta acción puede ser entendida como el comportamiento de un hombre con un corazón grande, que es compasivo y lleno de simpatía por los pobres. De hecho, como alguien dice, que el amo contrata obreros justo al final de la jornada de trabajo, de la jornada laboral, es algo completamente inusual. La gente típicamente trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y la 11ª hora en la cual fueron contratados algunos, pues sería más o menos las 5 de la tarde. Ahora, que nadie más hubiera contratado a esos obreros implica que quizá eran vistos como no de provecho, como no buenos trabajadores, o eso es una especulación, lo sé, pero pudiera ser el caso. Solamente un amo lleno de gracia y compasivo les emplearía. Y ese es precisamente el punto de la parábola, que Dios es como ese empleador, como ese patrón, como ese amo. Su generosidad trasciende las ideas del mundo, las ideas humanas de lo que es justo. Nadie recibe menos que lo que merecen, pero algunos reciben mucho más. Ciertamente en la parábola nadie recibió menos de lo que merecían, pero algunos recibieron mucho más. Y también así sucede el día de hoy. Aquellos que fueron contratados al principio del día, al principio de la jornada laboral, 6 de la mañana, ellos convinieron en recibir el pago acostumbrado por un día, por una jornada de trabajo, es decir, un denario como salario por su jornada laboral de un día. Ahora, cuando el amo necesitó más trabajadores para la viña, es que las uvas no podían permanecer ahí sin ser cosechadas, o si no, serían ya de mala calidad. Entonces él regresa y ve que hay algunos que todavía no tienen empleo. Y entonces a esos que contrata en la 3ª, 6ª y 9ª, y aún en la 11ª hora, aquí en la Reina Valera se dice que él les pagaría, noten ustedes en los versículos 4 y 5, dice él, yo les daré lo que sea justo, lo que sea justo. Aún aquellos que fueron contratados en la 11ª hora. Los versículos 8 al 10 dicen, y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Aquellos que trabajaron una hora, solamente una hora, recibieron el salario de un día. ¿Qué? Sí, recibieron el salario de un día por una sola hora de trabajo. Aquellos que fueron contratados al principio de la jornada laboral, muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, cuando vieron eso, pensaron entonces que recibirían más
Pero ¡oh, sorpresa de sorpresas! Ellos también recibieron un denario. ¿Y cuál fue su respuesta? La que hubiera sido mi respuesta y la que estoy seguro también hubiera sido la respuesta de la mayoría de nosotros o de varios de nosotros. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Se quejaron, dice el versículo 10, dice, versículo 11, perdón, que ellos murmuraban contra el padre de familia. Ellos se quejaron. Y al recibir ese denario, los que trabajaron todo el día murmuraban en contra del padre de familia, diciendo: estos postreros, estos últimos, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales. Noten ustedes aquí esas ideas del mundo, de lo que es justo, esas ideas de lo que debe ser, lo que corresponde, la remuneración, que uno obtenga lo que merece, ¿sí? Los has hecho iguales a nosotros. O ellos, note usted ahí también ese sentido de superioridad. Ellos pensaban que merecían más porque habían trabajado todo el día. Los has hecho iguales que nosotros, dice, o a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Bueno, aquellos que trabajaron solo una hora recibieron el salario de una jornada entera de trabajo. Aquellos que fueron contratados a primera hora en la mañana pensaron que recibirían más. Y cuando recibieron lo mismo, como hemos visto, se quejaron amargamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la queja? ¿Por qué el quejarse? Bueno, por supuesto, porque ellos sentían que el dueño de la viña había sido injusto. Es como, joven, tú que te matas haciendo el trabajo toda la noche, no duermes, recibes un 10, pero aquel que a todas luces se ve que su mamá le hizo el trabajo o que se pirateó el trabajo de otro, recibe el mismo 10, ¿no? Vaya, ¿cómo te sentirías tú? Bueno, ¿qué sentirías acerca del maestro? Que es injusto, por supuesto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sentían que era injusto? Porque ellos estaban operando por un sistema de valores mundanal, terrenal. Una manera de abordar la vida a la quid pro quo. Esto por aquello. Pero en segundo lugar, ellos pensaban que ellos merecían más que el resto. Que ellos merecían un mejor pago. Ellos sentían que eran superiores a los demás, que habían hecho más méritos y por lo tanto merecían más pago. Pero Jesús enseña a sus discípulos y enseña a los ciudadanos de su reino, a usted y a mí también, que la generosidad de Dios no se conforma a los patrones y valores de este mundo. Como alguien dice, Jesús está tratando de dejar bien en claro un punto específico acerca de la diferencia en la manera en que las bendiciones de Dios operan y la manera en que nosotros manejamos la remuneración en nuestras vidas. Hermanos, es posible que aún los ciudadanos del reino de Dios, usted y yo, conscientemente o no, operemos de acuerdo a un entendimiento mundanal de lo que es justo. Y al hacerlo, no solamente nos parecemos a esos trabajadores quejosos de la parábola, pero también nos parecemos al hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerda usted? En la parábola tenemos a estos dos hijos. Uno malgasta una herencia que demandó del padre. Se va a un país lejano a derrocharlo todo y entonces ya faltándole el dinero al punto de estar literalmente muriendo de hambre, él decide regresar al hogar y es recibido con gran recompensa y con gran fiesta y con gran alegría. El hermano mayor, cuando se entera de lo que sucede,
él se niega a ir a la fiesta. El padre de familia va tras él y le dice: hijo, ven. Pero él dice: yo toda mi vida he trabajado, me he partido el lomo trabajando para ti, y nunca me has dado aunque sea un cabrito para celebrar con mis amigos, y que lo derrochó todo, lo recibes con una fiesta. No. Ahora, el punto es el corazón de este hombre. Él pensaba que su hermanito no merecía absolutamente nada y resentía la acción del padre. ¿Por qué? Por el quid pro quo, por esa manera de abordar la vida y de pensar y de sentir. Él sentía que tenía derecho a todo. No es que el padre le estuviera dando algo, él se lo había ganado trabajando duro como un asno toda su vida. Él tenía derecho, él lo merecía todo, a diferencia de su hermanito. Bueno, ¿cómo podemos detectar esos sentimientos y maneras de pensar en nuestra vida? Bueno, primero, busque usted por un sentido de merezco, tengo derecho a. El sentido de que debo ser recompensado porque he sido bueno o porque me he ganado mi recompensa. Tristemente, los padres desde muy chiquitos estamos enseñando a nuestros hijos este quid pro quo, y estamos creciendo una generación. Ya ha crecido una y ahí viene otra y después otra, que están siendo crecidos como que todo lo merecen, como que tienen derecho a todo. El gobierno puede hacer lo mismo, pero aún en la iglesia también podemos operar de esta manera. Busque por ese sentido de tengo derecho, o yo merezco más porque yo soy la hermana que me voy a lo último, yo soy la que lava los trastes en las fiestas, yo soy la que vengo primero, yo soy el que hago esto o aquello, y resiento, me duele, me molesta, me incomoda que otros reciban lo mismo que yo. Bueno, número 2, busque también por esta clase de relación con Dios. Señor, yo haré esto si tú haces esto por mí. O mejor dicho, yo haré esto y espero que tú hagas esto por mí. Una especie de transacción, de relación comercial, como un acuerdo, como un temec entre Dios y usted, un tratado de libre comercio. Y en tercer lugar, ¿tiene usted envidia o tiene celos en lugar de sentir gozo cuando alguien más que usted, alguien además de usted, es el objeto de la generosidad de Dios más allá de lo que tú has recibido? ¿Te quejas, murmuras cuando alguien más recibes lo que crees que solamente tú mereces o lo que solo tú tienes derecho a? Tú y yo, usted y yo necesitamos ser rescatados de esta clase de pensamiento, de una actitud que dice: yo soy superior y merezco más que otros y por lo tanto yo espero recibir más. Pero como Matthew Henry comenta, Dios no le debe nada a ningún hombre. Dios no es deudor a ningún hombre. Dios no te debe nada, hermano. Dios no me debe nada a mí. Bueno, quizás no estás convencido del todo. Si este es tu caso, si todavía por ahí no estás convencido de esto, bueno, si tú crees que mereces que Dios te dé y no estás de acuerdo con que Dios no te debe nada, bueno, como R.C. Sproul dice, haz este ejercicio. Ve a casa, toma una hoja de papel y haz una lista, escribe una lista de las cosas que tú piensas que Dios te debe. Y cuenta, cronometra, ¿cuánto tiempo te lleva a escribir esa lista? Sí, exacto. 0 segundos. De hecho, lo único que Dios nos debe es justicia. La única paga que merecemos es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Lo que hemos ganado es su ira santa. Nosotros le debemos a Él una deuda impagable, pero en lugar de castigarnos, Él mismo pagó nuestra deuda y ahora Él generosamente nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice Pablo en Efesios 1:3. Y como Él dice, en
Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia, la cual Él hizo sobreabundar sobre nosotros, en Efesios 1, 7 y 8. Él es aquel, y solamente aquel, solo Él puede rescatarnos y darnos un corazón que no opera de acuerdo con los valores, ideas y patrones de este mundo, sino que Él puede darnos un corazón que es humilde, agradecido por la generosidad de Dios hacia nosotros mismos y hacia otros. Bueno, hemos visto entonces este primer punto, esta primera característica de Dios, su gran generosidad, que no se conforma a los patrones e ideas de este mundo, de lo que es justo. Y bueno, hemos visto que ya que la generosidad de Dios trasciende las ideas del mundo, de lo que es justo, nosotros como ciudadanos de su reino, no debemos esperar que Él trate con nosotros como aquellos que lo merecen todo, como gente merecedora. Habiendo visto esto, ahora enfoquemos nuestra atención en la segunda característica y última de nuestro Dios que estamos viendo en este día. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta ante o a la luz de esa característica? ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Número 2, ya que la gracia de Dios es soberana, nosotros, como ciudadanos de su reino, no debemos resentir cuando Dios la otorgue a aquellos que nosotros pensamos no la merecen. Una vez más, ya que la gracia de Dios es soberana, nosotros los ciudadanos de su reino no debemos resentir, no debemos tener resentimiento alguno cuando Él le conceda, le otorgue su gracia a aquellos que pensamos no la merecen. Versículos 13 al 16. Él, el amo aquí en la parábola, respondiendo dijo a uno de ellos, de los quejosos: amigo, no te hago agravio, no te estoy agraviando en nada, dice. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿Acaso no fue ese el acuerdo? Toma lo que es tuyo y vete. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bueno, los trabajadores quejosos tenían una actitud muy mala. Y la actitud que ellos tenían no solamente que ellos tenían, como nosotros también podemos tener, una manera de relacionarse con Dios a la quid pro quo. Pero también esa actitud nos muestra que ellos fracasaron en reconocer lo siguiente. Primero que nada, que el amo era justo y recto. Amigo, le dice: no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Dios, como este amo que lo representa aquí, nunca te dará menos que aquello que es justo, pero ciertamente Él puede dar más. Nunca dará menos de lo justo, pero siempre dará más. De hecho, en Cristo, Él no nos ha dado lo que merecemos, sino que nosotros hemos recibido lo que no merecemos. Hemos recibido lo que Cristo merece, porque Él recibió lo que nosotros merecemos en la cruz. Recibimos misericordia, recibimos gracia que no merecemos, porque Cristo recibió lo que nosotros merecemos, la ira justa y santa de Dios en la cruz. ¿Sientes que Dios, hermano, en este momento o en algún momento sientes que Dios te ha tratado o te está tratando injustamente?
Cuidado, cuidado con eso, precaución, alarma. Si tú quieres que Dios te trate con justicia, quizá Él lo haga. No pidas justicia, porque quizás Él te la dé. Bueno, también ellos fracasaron en reconocer que Dios se relaciona sobre la base de gracia y no méritos. Yo escojo dar a estos últimos como yo te he dado a ti, dice el versículo 14. Quiero dar a este postrero como a ti. Piensen en el pródigo. Piensen en el ladrón de la cruz. Vaya, si somos honestos, si nosotros fuéramos el hermano mayor, también hubiéramos resentido que ese que lo malgastó todo recibiera lo mismo, o quizá más, un mejor trato que aquel que pensaba que lo merecía porque él se lo había ganado a pulso. Quizá también como cristianos, si somos honestos, resentimos que Dios a la última hora perdone a un pecador que nunca tuvo el menor pensamiento acerca de él, que lo despreció, que lo rechazó, mientras que nosotros toda nuestra vida nos la pasamos en la iglesia. No parece justo que él vaya al mismo lugar que nosotros. Pero piense sobre usted, hermano. Usted ha recibido gracia. Piense en el pródigo, piense en el ladrón en la cruz y piense en usted mismo que ha recibido gracia. Y ellos fracasaron, fallaron en reconocer la soberanía de su amo. Dice el versículo 15, no me es lícito, no tengo derecho a hacer lo que yo quiera, lo que quiero con lo mío. ¿O tienes envidia porque soy bueno? Este pasaje, hermanos, retiembla con la doctrina de la elección sobre la base de gracia soberana. Noten ustedes, no me es lícito, no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con lo que me pertenece. Piense usted en el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 15, donde él dice lo siguiente: pues a Moisés dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué? Porque olvidamos nosotros que la salvación es de Jehová, que la salvación pertenece al Señor, es suya y Él la puede dar a quien Él quiera. Jonás 2:10 claramente dice: la salvación pertenece al Señor. Y Pablo entonces en Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y entonces, para llevar esto a un clímax, el apóstol dice en Romanos 9:20 al 26: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros? Y noten lo que Pablo dice: no solo de los judíos, sino también de esos apestosos, de esos viles y ruines gentiles. No, eso no lo dice Pablo, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén.
Esta es la soberana gracia de Dios que en algunos causa resentimiento, causa envidia. El amo les dice a estos quejosos: ¿tienes envidia de que yo soy bueno? Literalmente, como traduce la Nueva Biblia de las Américas, ¿es tu ojo malo porque yo soy bueno? Bueno, la generosidad de Dios y especialmente su gracia soberana traen a la superficie la realidad de nuestro corazón. El amo está diciendo: ¿no será que tú eres malo y por eso te molesta mi generosidad? ¿No será que tienes un corazón envidioso y celoso y resentido? ¿No será que por eso te molesta mi generosidad? ¿Alguna vez has resentido la generosidad de Dios hacia alguien que consideras que no merece la gracia de Dios? ¿Sientes que hay algunas personas que no merecen su gracia? ¿Has experimentado la punzada dolorosísima en el corazón de la ira, de la envidia, de los celos, cuando Dios perdona a los imperdonables? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentirías y cómo te sentirías si Dios extendiera su gracia soberana a aquella persona que te ha hecho daño, mucho daño, y que por lo tanto tú crees y piensas y sientes que lo único que merece de parte de Dios es castigo e ira? De nuevo piensa en Jonás. Jonás, cuando finalmente habla con Dios en el capítulo 4, le dice Jonás a Dios: ¿quieres saber por qué me fui? ¿Quieres saber por qué huí lo más lejos que pude? Porque sabía que tú eres un Dios compasivo y misericordioso. Yo sabía lo que ibas a hacer, que tú ibas a perdonar a estos asirios que tanto daño, tantas vilezas, tanta violencia indescriptible hicieron con nosotros. Y si esa clase de Dios vas a ser, un Dios que perdona a esta clase de gente, no quiero nada que ver contigo. Prefiero morirme. Sobre mi cadáver serás así. Mátame mejor, porque no quiero nada que ver con un Dios que perdona, con un Dios que muestra gracia a aquellos que no la merecen. ¿Acaso usted siente lo mismo? ¿Ha sentido lo mismo? Que si Dios perdonara a aquel, le mostrara y le otorgara su gracia soberana a aquel que tanto le ha dañado, y que soberanamente lo llamara para ser su hijo, ¿cómo se sentiría usted? ¿Habría gozo o habría resentimiento en su corazón? Juan Calvino dice: los hombres no tienen derecho a quejarse por la generosidad de Dios, la abundante generosidad de Dios, cuando Él honra a personas indignas con recompensas grandes, con grandes recompensas más allá de lo que merecen. Así que lo que usted y yo necesitamos el día de hoy es arrepentirnos de cualquier rastro de resentimiento debido a la soberana gracia de Dios dada a aquellos que pensamos que no la merecen. Concluyo entonces de esta manera. En este sermón hemos aprendido esta verdad que nos confronta, que me confronta en lo personal y que espero le confronte a usted, ya que la generosidad de Dios trasciende las ideas del mundo de rectitud, de justicia. No debemos resentir cuando su soberana gracia sea otorgada, sea regalada a aquellos que nosotros pensamos que no la merecen. Y aprendimos esta verdad
al enfocarnos en la generosidad de Dios y en la gracia soberana de Dios. Y estas características de Dios llaman, piden, demandan una respuesta. En primer lugar, no debemos esperar que Él trate con nosotros como gente que merece todo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a combatir ese sentido de merezco, de tengo derecho a, que existe todavía en nuestros corazones, y esa manera quid pro quo de relacionarnos con Él, es decir, yo hago esto y tú me das aquello. Y en segundo lugar, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a eliminar cualquier resentimiento, que nos proteja, que proteja nuestro corazón de sentir resentimiento cuando Dios otorgue, conceda, regale su gracia soberana a aquellos que consideramos que no la merecen. Ahora, este resentimiento parte, por supuesto, de esa creencia que estaba muy arraigada en el corazón de Jonás y también del hermano mayor en la parábola del pródigo. Yo merezco, tú no. Dios, tú me debes por lo que yo he hecho. Entonces, llamo su atención a un hecho, a un punto importante, como alguien nota. El punto de la parábola es que solo Dios, por gracia solamente, hace que todos los creyentes, o mejor dicho, hace a cualquier persona que Él quiera, un creyente o ciudadano de su reino, sin importar su servicio o fervor. Nadie merece su favor y nunca debiéramos pensar que Él nos debe una recompensa, ni nunca debiéramos resentir cuando aquellos que han desobedecido, que han desdeñado su voluntad más visiblemente y más atrozmente, también encuentren bendición en el último minuto. Porque como Calvino dice, Dios no está limitado a ninguna persona, pero Él llama libremente a quien Él quiera, a quien a Él le plazca, y concede sobre ellos, sobre aquellos que llama, las recompensas que Él considere apropiadas. Así entonces, amados hermanos, ya que la generosidad de Dios trasciende las ideas de este mundo de lo que es justo, nosotros los ciudadanos de su reino no debemos resentir cuando Él conceda su gracia soberana a aquellos que nosotros pensamos que no la merecen. Amén. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura y exposición de su palabra. Amén. Oremos en silencio. Salvarás quien salvarás, somos los que en perdición, aquellos que en su rebelión desdeñaron tu amor. Salvarás quien salvarás, tu gracia se ha de exaltar. Todos se apartaron, Dios, mentiras han seguido. Más vista diste amándonos, Dios. Gracia es de principio hasta el fin. Gracia
acercaste a quien huyó. No hay más que hacer, más gloria ofrecer. Salvarás quien salvarás. Cautivos fuimos del pecar. A no ser por ti, Señor, huiríamos de ti. Salvarás quien salvarás. ¿Quién te puede cuestionar? Barro somos que tú moldeas a placer. Nadie puede gloriarse ante ti. Gracia es de principio hasta el fin. Gracia es. No podremos comprender cómo es que acercaste a quien huyó. No hay más que hacer, más gloria ofrecer. Salvarás quien salvarás. La promesa sigue fiel. Quien tu nombre invoque, oh Dios, tú has de rescatar. Salvarás quien salvarás. Amor fiel no negarás. Cristo la tumba venció. Por nosotros Él murió. En refulgente gloria vendrá. Gracia es de principio hasta el fin. Gracia es. No podremos comprender cómo es que acercaste a quien huyó. No hay más que hacer, más gloria ofrecer. Gracia es de principio hasta el fin. No hay más que hacer, hermano, que gloria ofrecer. Porque nosotros hemos sido inmerecedoramente hechos objetos de su gracia. No hay más que hacer que gloria ofrecer. Y cuando otra persona reciba esa misma gracia inmerecida, no hay más que hacer que gloria ofrecer. Hermano, hermana, como ministro del Evangelio del Señor Jesucristo, le envío a vivir como un ciudadano de su reino. Un ciudadano de su reino es generoso, como su Señor, como su Rey lo es. Un ciudadano de su reino se regocija cuando otros son bendecidos aún más allá de lo que Él es. Vayamos a este mundo de merezco, tengo derecho a mostrar por nuestras vidas, por cómo vivimos, cómo nos conducimos en el trabajo, en la escuela donde estemos, la escuela ahora no, pero que todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Vaya con la bendición de su Señor. Si usted es alguien que no cree en Cristo, podemos hablar sobre cómo usted puede creer y recibir esta inmerecida gracia, como otros también la hemos recibido. Entonces le despido y le envío con su bendición que la gracia, la generosidad del Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con cada uno de ustedes en su diario vivir como ciudadanos de su reino, desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.